Estimado joven, te saluda el profesor Seclen. Vamos a continuar con el tema de cinemática de una partícula. Vamos a ver el tema de movimiento curvilíneo. Entonces, lo que es el movimiento curvilíneo, lo que nos dice la parte teórica. El movimiento curvilíneo ocurre cuando una partícula se desplaza a lo largo de una trayectoria curva. Entonces, el movimiento curvilíneo se da, ¿no?, cuando el cuerpo se desplaza en una trayectoria curva. Como esta trayectoria a menudo se describe en 3 dimensiones, utilizaremos el análisis vectorial para formular la posición, velocidad y aceleración de la partícula. Dice que para describir este movimiento, bueno, se va a utilizar el sistema de 3 dimensiones, ¿no? Lo común es representar el sistema de 3 dimensiones de esta manera, ¿no? Sabemos que este es el eje X, este es el eje Y y este es el eje Z, ¿no? El eje X, Y y Z, ¿no? Y sabemos que hay 3 vectores unitarios en cada uno de los ejes. En el eje X está el vector unitario Y, en el eje Y el vector unitario J, y en el eje Z el vector unitario K. Entonces, el movimiento curvilíneo, ¿no?, describe, dice, una trayectoria curva, ¿no? Se utilizan el sistema de 3 dimensiones y se utiliza el análisis vectorial para poder formular la posición, la velocidad y la aceleración de dicho cuerpo, ¿no? Ahora vamos a ver qué es posición. Dice, considere una partícula situada en el punto de una curva. Bueno, aquí vemos la curva. Aquí está la partícula, ¿no?, que está situada en dicha posición. O la función de trayectoria es, bueno, acá vemos esta curva, está representada con la letra S. El vector posición, y vemos el vector posición. Bueno, acá el libro, para que lo puedas comprender, esto que está de negrita significa un vector, ¿no? En otras palabras, nosotros conocemos los vectores como una flechita encima, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Entonces, este de aquí es un vector, ¿no? El vector posición, aquí lo vemos, R, que está ubicando al cuerpo, designará la posición de la partícula medida con respecto al punto fijo O. Observe que tanto la magnitud como la dirección de este vector cambiará a medida que la partícula se mueve a lo largo de la curva. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, que la partícula puede estar en esta posición, moviéndose en esa curva, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el vector posición? El vector posición medido desde el punto O puede ir cambiando, ¿no? Entonces, eso es lo que te quiere mencionar este concepto. Entonces, la posición de una partícula en un momento curvilíneo se mide a partir del punto O mediante un vector R llamado vector posición, ¿no? Y esta es la trayectoria. ¿Qué más tenemos? El desplazamiento. Ahora, aquí vemos que el cuerpo se ha movido de un punto a otro, ¿no? Estaba en esta posición, como puedes observar ahí, y ahora está en esta posición. Hay 2 vectores posiciones. Uno es R, el otro es R'.
Ahora, por vectores, ¿no? Yo puedo poner un vector entre este cuerpo, entre el cambio que ha hecho de posición, este vector llamado delta de R, ¿no? Ahora, por suma vectorial, yo sé que este vector R por este delta de R es R', ¿no? Eso, como te mencionaba, joven, viene ya de lo que es el tema de vectores. Entonces, la suma de estos dos vectores me da el R'. Ahora, si yo despejo este delta de R, el delta o el triangulito, como te había mencionado, significa cambio, ¿no? Sería R' menos R. Ya esto se le llama desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es el vector que va de la parte inicial donde estaba el cuerpo hasta la parte final. Eso se llama delta de R, o también llamado desplazamiento, que no es otra cosa que el cambio de vectores posición R y R', o sea, la diferencia. Ahora, la magnitud o la medida de este vector, en este caso, está representado con el delta de S, ¿no? El delta de S. Es una distancia. Este delta de S es de distancia. Entonces, a eso se llama desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, como dice acá la teoría, delta de R representa el cambio de posición de la partícula y se determina mediante una resta vectorial. La velocidad. La velocidad durante un tiempo delta de t, la velocidad promedio de la partícula, bueno, aquí vemos, la velocidad promedio es el desplazamiento entre el cambio de tiempo en ese desplazamiento, velocidad promedio. Ahora, ¿qué pasaría si este delta de t se aproxima a cero? O sea, se hace bastante pequeño. Entonces, a eso se le llama una velocidad instantánea. Velocidad instantánea. Y un movimiento curvilíneo, esa velocidad instantánea, se representa como la derivada del vector posición que vemos, ¿no? La derivada del diferencial de R con respecto al tiempo. Y este R sabemos que es el vector posición, entonces la velocidad instantánea no es otra cosa que la derivada del vector posición. Entonces aquí lo vemos en forma de límite, ¿no? Velocidad instantánea es el límite cuando el tiempo se aproxima a cero de delta de R con respecto al delta de t. O, en todo caso, lo común que se hace es representarlo de esa manera. Ya tenemos la velocidad instantánea. Esa velocidad instantánea, como ves en la gráfica 12.16, es tangente, ¿ya? Tangente a la trayectoria. Vemos ahí que este es el vector posición y la velocidad instantánea es tangente a la trayectoria. Ahora, la rapidez, ¿no? La rapidez se representa como delta de S con respecto al tiempo. Bueno, esta fórmula ya hemos visto en el tema anterior, ¿no? A eso se le llama rapidez en un movimiento curvo, ¿no? Aquí te dice que la dirección de B también es tangente a la curva. Es tangente a la curva. ¿Qué más tenemos? La aceleración. Bueno, la aceleración casi
es el mismo concepto o casi análogo a la velocidad, ¿no? Podemos decir que la aceleración es el cambio de velocidad con respecto al tiempo, aceleración promedio. Vemos acá que el cuerpo ha tenido una determinada velocidad, pasado un tiempo tiene otra velocidad. Al cambio que ha hecho de velocidades, a ese cambio con respecto al tiempo se le denomina aceleración promedio. Y vuelta, si aplicamos la misma analogía, si el delta de t tiende a cero, ¿no? Se le llama aceleración instantánea. Aquí vemos que la aceleración instantánea es el cambio de velocidad, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Y es tangente también a la trayectoria. Aquí vemos que la aceleración también dice que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Esta fórmula sale de reemplazar esto, pues. Si yo reemplazo a este v, a esta velocidad, pues sabemos que la derivada de la posición, el vector posición con respecto al tiempo, entonces por notación del cálculo, ¿no? Esto se convierte en la segunda derivada de la posición, el vector posición con respecto al tiempo, ¿no? Y obtenemos esta fórmula que también una fórmula que se utiliza, ¿no? En algunos problemas. Y ese es el concepto del movimiento, o las fórmulas donde hemos explicado lo que es una posición, lo que es una velocidad, lo que es un desplazamiento, lo que es una aceleración en un movimiento curvilíneo, que es el movimiento que se da o que sucede en una curva. El movimiento curvilíneo, dice, también se puede expresar en función de sus componentes. Si recuerdas, un vector posición, cuando está en el espacio, ¿no? Se puede expresar de esta forma, ¿no? Componente X por Y, componente Y por J, componente Z por K. Es un vector posición, se representa de esta forma. Es un vector posición. Ahora, si a este vector posición le hallo su magnitud, sabemos que la magnitud de este vector posición son las componentes, ¿no? En este caso sería X, Y y Z elevados al cuadrado. Y aquí vemos la partícula, ¿no? Que ha sido ubicada mediante este vector posición. Y este vector posición, como está en el espacio, tiene tres componentes. Y cada componente está en función de su vector unitario. Esta es la magnitud de este vector posición. Ahora, si a este vector posición lo derivo, ¿no? Lo derivo con respecto al tiempo, se convierte en velocidad, pues, ¿no? Entonces, aquí la velocidad, entonces si derivamos cada una de las componentes, ¿no? Se convertiría en esto. Quiere decir que la velocidad en un movimiento curvilíneo en función de sus componentes estaría dado como velocidad en X por Y, velocidad en Y por J y velocidad en Z por K. Esta velocidad en X, o la magnitud de la velocidad en X, se puede representar de esta manera, ¿no? X un puntito significa velocidad en X. Y un puntito, velocidad en Y. Y Z un punto, velocidad en Z, ¿no? O sea, esto de aquí representa esto, representa esto. ¿Y de dónde ha salido esto de derivar? Vamos acá. Derivar cada una de las componentes de este vector posición. Muy bien. Y la magnitud de la velocidad, bueno, sería
la magnitud de cada una de las componentes de la velocidad en cada uno de los ejes, ¿no? En función del eje X, en función del eje Y y en función del eje Z. Similarmente, ¿no? La aceleración se halla simplemente diferenciando la velocidad. Como la velocidad tiene tres componentes, al derivar la velocidad, va a encontrar aceleración en X, aceleración en Y y aceleración en Z. Esas aceleraciones en notación del cálculo se pueden expresar como aceleración en X es la derivada de la velocidad en X. Aceleración en Y, la derivada de la velocidad en Y. Aceleración en Z es la derivada de la velocidad en Z. O también aceleración en X es la segunda derivada de la posición en X. Aceleración en Y es la segunda derivada de la posición en Y. Aceleración en Z es la segunda derivada de la posición en Z. La magnitud de la aceleración simplemente es la raíz cuadrada de cada uno de los componentes elevados al cuadrado. Bueno, es con respecto al movimiento curvilíneo. El movimiento curvilíneo. Entonces, ahora lo vamos a explicar a través de un problema, ¿no? El movimiento a través de un problema. Bueno, acá hay unos puntos importantes que hay que analizarlos. Simplemente sirven para poder resolver un problema. Me lo leemos. El movimiento curvilíneo hace que cambie tanto la magnitud como la dirección de los vectores de posición, velocidad y aceleración. Bueno, eso es cierto, ¿no? Porque el cuerpo se está moviendo en una trayectoria y el cambio de la posición va cambiando. Y si cambia el vector posición, por lo tanto va a cambiar su velocidad y su aceleración en dicha trayectoria. El vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. Otra propiedad importante, el vector velocidad siempre es tangente a la trayectoria. En general, el vector aceleración no es tangente a la trayectoria, sino que más bien es tangente a la odógrafa. La odógrafa es la gráfica, o la trayectoria que describe el movimiento curvilíneo. Si el movimiento se describe mediante coordenadas rectangulares, entonces los componentes a lo largo de cada uno de los ejes no cambian de dirección, solo su magnitud y sentido. Signo algebraico cambiará. Al considerar los movimientos de los componentes, el cambio de magnitud y dirección de la posición y velocidad de la partícula se toman automáticamente en cuenta. Procedimiento para el análisis. Sistema de coordenadas. Un sistema de coordenadas rectangulares puede usarse para resolver problemas para los cuales el movimiento puede expresarse en términos de componentes X, Y, Z. Cantidades cinemáticas, como el movimiento rectilíneo ocurre a lo largo de cada eje de coordenadas, el movimiento a lo largo de cada eje se determina mediante, bueno, ya la fórmula ya conocida de velocidad aceleración, o cuando el movimiento no está expresado como en función del tiempo, puede utilizarse la tercera ecuación, ¿no? Esta ecuación también es vista. Las ecuaciones de la trayectoria y en función de X puede utilizarse en dos dimensiones para relacionar las componentes X y Y. De la velocidad de aceleración, si se aplica la regla de la cadena del cálculo, este concepto se revisa, bueno, en el apéndice. En apéndices hay una serie de fórmulas referentes al cálculo. Una vez que se determinan las componentes X, Y y Z, las magnitudes de estos vectores se determinan con el teorema de Pitágoras. Ecuación B3 y sus ángulos de dirección coordenados a partir de las componentes de sus vectores unitarios. Bueno, hay que saber aquí lo que son todo el tema de vectores, ¿no?
todo el tema de vectores que se ve en el curso de estática. Vamos a ver este problema y vamos a analizarlo. Vamos a analizar este ejemplo sobre movimiento curvilíneo. Sobre movimiento curvilíneo. Dice, en cualquier instante X igual a 8t pies, donde t está en segundos, define la posición horizontal del globo atmosférico de la figura 12.18. Si la ecuación de la trayectoria es x cuadrado sobre 10, determine la magnitud y dirección de la velocidad y la aceleración cuando t vale 2 segundos. Entonces, este es un tipo de movimiento curvilíneo porque este globo está moviendo en dos direcciones, ¿no? En la X, porque se está moviendo en la dirección horizontal y también está que se eleva, ¿no? O sea, en el eje X y en el eje Y, según el problema que se está dando ahí, ¿no? La figura. Entonces, es un movimiento curvilíneo. Entonces, ¿cómo detectas que es un movimiento curvilíneo? Porque el cuerpo se mueve en diferentes ejes, ¿no? En este caso, el eje X y el eje Y. Y me dan las ecuaciones, inclusive, ¿no? O sea, las ecuaciones del movimiento. Para X, 8t y para Y, X cuadrado sobre 10. Y me piden determinar la magnitud de la magnitud y dirección de la velocidad y aceleración cuando t vale 2 segundos. O sea, tienes que hallar cuánto vale la velocidad y la aceleración cuando te vale 2 segundos. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Vamos allá a encontrar primero la velocidad, ¿no? Velocidad en X. Entonces, ya hemos visto que este cuerpo es un movimiento curvilíneo porque se está moviendo en dos ejes. Tenemos el eje X. Según la fórmula que nos dan, X vale 8t. Es la ecuación. X vale 8t. Y nosotros derivamos esta ecuación, lo derivamos, vamos a encontrar la velocidad en X, ¿no? En- derivamos la velocidad, o sea, derivamos en otras palabras la ecuación de la trayectoria en X, ¿no? Este X igual a 8t que viene a ser es una trayectoria, es la ecuación de la trayectoria del movimiento en X. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poner que el tiempo vale un segundo. Cuando el tiempo vale un segundo, el cuerpo se ha movido 8 pies. Si el t vale 2 segundos, el cuerpo se ha movido 16 pies y así sucesivamente. Y entonces si derivamos nosotros, encontramos que esto vale 8. ¿Sí o no? La deriva de t es 1, 8 pies por segundo. Y encontramos la velocidad en X. Ahora la velocidad en Y. Para eso tenemos que tener la ecuación de la trayectoria en Y. Y la ecuación de la trayectoria en Y es X cuadrado sobre 10. Y hay que saber derivar también. Vamos a derivar. No te olvides que cuando derivamos, estamos derivando la variable y con respecto al tiempo, no con respecto a x. Y aquí lo tenemos con respecto a x. Entonces, ¿cómo lo derivamos? Sería su derivada de x cuadrado de 2x por x
derivada. El 10 no se deriva sobre 10. ¿Ya? Entonces hay que revisar un poco de lo que es derivadas, en este caso, derivación implícita también, para poder comprender. Esto acá ha derivado x cuadrado, perdón, que ha sido 2x, pero por x derivada. ¿Ya? Es la simbología. ¿Por qué? Porque está derivando con respecto al tiempo. Si estuviera derivando con respecto a x, simplemente sería 2x sobre 10. ¿Ya? Pero acá está derivando con respecto a la variable tiempo. Lo tienes que derivar en forma normal, pero colocar la notación x' o x punto. Y ahora reemplaces. 2 por x. ¿Cuánto vale x? Según la figura, el cuerpo recorre 16, ¿no? Equivale 16 pies, x' o x punto, según lo que hemos hallado en la primera parte, vale 8 sobre 10. ¿No? Si tú multiplicas eso, va a salir velocidad en y 25,6 pies por segundo. Entonces ya tienes la velocidad en x, que es en forma horizontal, y la velocidad en y, que es en forma vertical del globo. Y encontraste esas velocidades. Las componentes de esas velocidades. Para ti te piden la magnitud. Y según la fórmula de la magnitud, la velocidad es la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. O sea, como la componente x al cuadrado tienes que vale 8 al cuadrado, la y vale 25,6. Bueno, saca la raíz cuadrada de esa operación y esto te va a salir 26,8 pies por segundo. Lo vemos acá en la solución. Y encontraste la magnitud de la velocidad. Cuando te hablan de dirección, si tú recuerdas, la dirección es el ángulo. Es el ángulo que forma los vectores, en este caso, el vector x, el vector velocidad en y y velocidad en x. Y ese ángulo se hallaba como la tangente a la -1, en este caso la componente y entre la componente x. Como ya tienes las componentes, 25,6 y 8, ¿no? Tu calculadora, entonces va a salir 72,6 grados. Ahí tienes los componentes de la velocidad. Las componentes de la velocidad. Las componentes de la velocidad en y sobre x, que me da la dirección. ¿Qué más me piden? La aceleración. Bueno, como ya encontré la velocidad, ahora lo que tengo que hallar es la aceleración. Ya tengo la velocidad en x y la velocidad en y. La velocidad en x y la velocidad en y. No te olvides que lo que hemos hallado cuando hemos reemplazado los datos es la velocidad a los 2 segundos, ¿no? Los 2 segundos, el cuerpo ha recorrido 16 pies. ¿No? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a simplemente derivar. Si nosotros derivamos, por ejemplo,
esta velocidad para encontrar la aceleración derivada de 8 es cero, pues, ¿no? Entonces no hay aceleración en X. Si derivamos la otra velocidad para encontrar la otra aceleración, o sea, vamos a derivar esto, no vayas a derivar esto. Esta es la velocidad cuando el cuerpo ha recorrido 16 pies en 2 segundos. Al derivar esto, ¿no? Lo derivamos utilizando la regla de la cadena, en este caso, o la derivada de una multiplicación, ¿no? Aquí dejo constante o derivo 2x, ¿lo ves? Derivada de 2x por x' sobre 10. Más el 2x no se deriva y derivo el x punto que al volver a derivar se convierte en la segunda derivada sobre 10. Y nos toca ahora reemplazar datos. Aquí sería x por x, sería x' o x punto al cuadrado. Y x punto es la velocidad en x. Y la velocidad en x, no te olvides que esto de aquí es x punto. Y este de aquí es y punto. No, esto no, perdón, es de aquí, y punto. Aunque aquí también está, ¿no? Entonces reemplazando, aquí puede ser 8 y 8 al cuadrado, lo vemos, más 2x, x vale 16, x 2 puntos, esto de aquí no te olvides que es x 2 puntos es la aceleración, vale 0 entre 10. Bueno, esto se anula y me va a quedar 12.8 pies por segundo al cuadrado. Entonces encontré la aceleración en X y la aceleración en Y. La magnitud simplemente es la raíz cuadrada de cada una de las aceleraciones elevadas al cuadrado. Aquí anula simplemente porque 0 al cuadrado es 0 y a 12.8. ¿Cómo hallas el ángulo? Dividiendo la aceleración en Y entre 0. 12.8 entre 0, el ángulo que forma es 90 grados. No te lo hallas con tu calculadora. Entonces el ángulo que forman ambas aceleraciones es 90 grados. Y solamente hay aceleración en el eje Y.